Así que ya estamos aquí. Muy buenas noches a todos. De nuevo, bienvenido hasta el ciclo de conferencias 2024, Innovación para diseñar el futuro. Acá están dos de las palabras mágicas o sagradas que tenemos dentro de la red Alumni Futuro, la palabra innovación y la palabra futuro. Bienvenidos de parte de la Universidad de Investigación e Innovación de México, UIS, que es la universidad que nos auspicia este ciclo de conferencia, y desde la red Alumni Futuro Bio Global, que es quien organiza el ciclo. Me presento, soy Jorge Castrillón, director de Marketing Educativo y Expansión Internacional de U Global Corp y director de la red Alumni Futuro Bio Global, y estoy a su disposición por cualquier tema que ustedes necesiten. Y la red Alumni Futuro tiene un portfolio de productos que están a su disposición en caso de ustedes pertenezcan a una universidad y necesitan de alguna manera o le interese que su universidad tenga la dirección de posgrado estos productos para poder formar en este concepto de educación continua y en este concepto de capacitarse con una mirada en el futuro. Estamos a su disposición por cualquier necesidad que también tengan. Así que bien, yendo directamente a la conferencia de hoy, tenemos el honor de presentar al doctor John Atkinson Abutridi, que nos va a hablar de inteligencia artificial en la educación. Desde Chile, prácticamente le voy a mostrar ahora una semblanza de nuestro invitado de esta noche. Dr. John Atkinson recibió un PhD en Inteligencia Artificial en la Universidad de Edimburgo. Es profesor titular en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile, donde dirige la primera maestría profesional en Inteligencia Artificial de Latinoamérica. En el 2010, el Dr. Atkinson recibió la distinción Senior Member Award de la ACM de Nueva York por sus aportes a la informática. Y recientemente publicó 2 libros, Analítica Textual, una introducción a la ciencia y aplicaciones del análisis de la información no estructurada y Grandes modelos de lenguaje, conceptos, técnicas y aplicaciones. Bien, antes de ir ya con nuestro conferencista del día de hoy, quiero contarle cómo es el sistema de la ronda de preguntas. Al final de la conferencia, el doctor contestará sus preguntas, que yo se las haré leyéndola del chat de preguntas y respuestas. Así que, doctor John Atkinson, muy buenas noches. Ya puede compartir nosotros pantalla. Un placer tenerlo Gracias, con Jorge. nosotros, John. Buenas tardes a todos. Gracias por haber venido. Bueno, mi nombre es John Atkinson, ya me presentaron, desde Chile. Y básicamente lo que voy a hablarle en estos minutos, en este rato, es lo que tiene que ver a grandes rasgos con el rol de la inteligencia artificial en la educación. Y básicamente para eso lo que he hecho en esta conferencia es organizarla de una forma que comencemos de lo más simple, que básicamente entendiendo primero todo este mundo de la inteligencia artificial, de una forma muy breve, sin entrar en tecnicismo. Luego, ver un poco el contexto internacional, que es lo que está pasando con esto, y de ahí empezar a bajar a poquitito, ¿cierto?, a cómo esto está impactando en la educación y cuáles son algunos casos, algunos ejemplos que vamos a ver de cómo las tecnologías en general que tienen que ver con inteligencia artificial, que dicho sea de paso, se han estado usando por lo menos durante 25 o 30 años o más en educación. Vamos a ver cómo estas tecnologías de alguna forma han sido aplicadas y vamos a terminar con algunas consideraciones. Y yo lo que llamo también es una suerte de mitos que hay con respecto a la inteligencia artificial que de alguna forma impacta lo que ustedes podrían llegar a hacer en educación. Entonces vamos a tratar de, al final, de desmitificar un poco algunos temas que están dando vuelta en el mundo en general. ¿Ya? Entonces, un poco para comenzar, lo primero es, ¿por qué estamos acá? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Cómo llegamos a este punto? Llegamos a este punto básicamente, es interesante que sepan, en 2 años más prácticamente, se cumple casi 70 años, escuchen bien, 70 años del surgimiento de la inteligencia artificial como ciencia. Y han pasado muchas cosas en el mundo, ahora hemos tenido mucho más avance a partir del año 2022, ¿cierto? Y ha pasado un montón de cosas a nivel de cómo esto ha afectado la economía de los países, la productividad, y cómo ha bajado a diferentes sectores, no solamente educación, en la industria,
el sector público, privado, retail, telecomunicaciones y todas las áreas que ustedes seguramente ya han evidenciado. Entonces, pero más allá de eso, me gustaría partir de una forma mucho más simple para que entendamos cómo llegamos a esto. Y que básicamente responder la pregunta, con todo esto que se está hablando ahora, a lo mejor sería lícito preguntarse, bueno, pero entonces, ¿cómo estamos haciendo las cosas hasta acá? ¿O cómo las estamos haciendo? Y seguramente las vamos a seguir haciendo así por mucho tiempo. Entonces, la pregunta que me gustaría que nos hagamos es, ¿cómo resolvemos actualmente los problemas con las tecnologías de información? O sea, con los computadores, ¿ya? Entonces, si yo pudiera resumir eso, básicamente la forma como operan los computadores actualmente es con una suerte de procedimiento, o si ustedes quieren verlo de forma más simple, receta de cocina. Quiere decir que yo establezco, para resolver un problema complejo, ¿cierto? Establezco una serie de pasos, ¿cierto? Una serie de ingredientes que necesito, o sea, lo que se llama el input en inglés, ¿cierto? El output, la salida que quiero generar, y luego especifico el procedimiento a seguir. Esto es como ha funcionado toda la tecnología de información hasta el día de hoy. Y en la base, cómo están funcionando los sistemas de contabilidad, financiero, económico, de control, lo que ustedes quieran. Entonces, la base de eso, si uno puede resumir, es básicamente el paradigma de cómo ha funcionado la automatización convencional hasta el día de hoy, en el cual tenemos un flujo de insumos, tal como una receta de cocina, que les comentaba antes, tenemos un procedimiento, seguir un proceso, que aquí está el detalle no menor, que me gustaría que me ponga mucha atención. Este procedimiento a seguir para resolver el problema y para generar cierta salida ha sido estipulado detalle tras detalle por un humano. O sea, el humano es el responsable hasta acá de fundamentalmente establecer el procedimiento o los pasos a seguir. Usualmente, esto, en la jerga técnica, es lo que se llama el usuario o el humano desarrolla un algoritmo o un programa computacional. Básicamente es el fiel reflejo de lo que un humano dijo de la forma como se puede resolver un problema. ¿Ya? Pero, ¿cuál es el problema? Y aquí empezamos ya con el inconveniente, en el sentido de que muchos problemas reales del mundo real actualmente, en diferentes dominios, no solamente el de educación que vamos a hablar, básicamente se caracterizan porque son bastante limitados. Por ejemplo, una de las tantas características que las tecnologías actuales no tienen es, por ejemplo, la autonomía. Los computadores no son autónomos de la forma tradicional. Quiere decir, si yo quiero reemplazar una tarea humana o yo quiero ir a trabajar para resolver un problema en un ambiente que es extremo, un ambiente que tiene un costo asociado importante, obviamente no lo podría hacer con la tecnología convencional que hemos hablado. ¿Por qué? Porque no es capaz de operar en forma autónoma. Lo que hace es operar en forma mecánica o automática, pero no existe autonomía. Por tanto, ahí tenemos un problema. Y ese problema, básicamente, por ahí por los años 40 y después los años 50, se formalizó porque a un grupo de científicos se le ocurrió la genial idea que podían haber métodos y tecnologías que nos pudieran ayudar a resolver estos problemas de una forma un poco más sofisticada que la automatización convencional. Y a este grupo de tecnologías, de técnicas, de diferentes métodos que vienen de diferentes áreas, es lo que los científicos acuñaron bajo el término la inteligencia de las máquinas o de inteligencia artificial, que básicamente se conceptualizó desde su inicio, estamos hablando de los años 50, esto formalmente, a pesar que venía un poquito de antes en lo práctico, como la ciencia de construir computadores o máquinas que hagan cosas que requerirían inteligencia, o lo que nosotros llamamos inteligencia, si fueran realizadas por un humano, que básicamente traten de emular algunas capacidades nuestras para resolver problemas complejos. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque lamentablemente, en el esquema tradicional que estamos hablando de automatización, el humano es el que tiene que tener claridad de todo lo que está pasando. El humano es el que tiene que especificar todos los procedimientos, los pasos a seguir. Y yo luego le hago la siguiente pregunta, ¿y qué pasa si para un problema real el humano no conoce todos los pasos, o los pasos cambian mucho, porque el ambiente es demasiado cambiante? Ahí nos encontramos no con uno, sino con un montón de problemas. ¿Ya? Entonces, para eso básicamente necesitamos concebir un nuevo paradigma, este nuevo paradigma de la inteligencia artificial, que nos permite construir estas máquinas, pero tiene una particularidad que antes no estaba, que esta máquina se podría comportar en forma independiente, en forma autónoma, para interactuar con entornos que son extremadamente complejos. Un vehículo no tripulado, por ejemplo, es un caso de un sistema que funciona autónomamente. Y así muchas aplicaciones que ustedes están viendo hoy en día, básicamente como pan nuestro cada día y que antes quizás eran imposibles en la práctica. Entonces, tenemos sistemas que interactúan con un entorno que tiene una característica y por eso
Por esa característica es que yo no puedo construir un algoritmo tradicional, es que el entorno es extremadamente cambiante. Por tanto, la única forma que yo tengo de que las máquinas interactúen con ese entorno es que se adapten, que sean autónomas. Y para eso, básicamente, las máquinas requieren tres grandes capacidades, que puedan percibir o sentir en el sentido de que capturar información del medio, por ejemplo, estoy mirando, ustedes me están escuchando, comprender lo que acabo de percibir, si estoy mirando una imagen y voy conduciendo un vehículo, ¿cierto? Capturo lo que estoy mirando a mi alrededor, lo proceso, trato de entenderlo y luego intento tomar decisiones, o sea, actuar, de tal forma de incidir o impactar el entorno, y esto básicamente es un circuito cerrado, ¿cierto? En el cual hay un mecanismo de alguna forma, si ustedes lo ven, como retroalimentación. O sea, interactúo, genero una acción en el entorno que sea, puede ser una aplicación en el ciberespacio, hasta una aplicación física como un robot o como un vehículo no tripulado, da lo mismo. ¿Ya? Y con respecto a esto, lo que hace la máquina, básicamente, a medida que pasa el tiempo, se va adaptando al entorno. Ustedes dirán, ¿qué tenía que ver con lo que estaba antes? Que la automatización convencional no se puede adaptar, y eso nos trae un montón de problemas. La automatización convencional no es autónoma, requiere el humano que le diga cuál es la solución. El problema es que el 99,9% de los problemas reales, en todo orden de cosas, no podemos establecer las soluciones a priori. Entonces, la inteligencia artificial, en particular en el ámbito de la educación, ¿cierto? Se dispuso como básicamente un paradigma importante para resolver problemas en los cuales ni siquiera el profesor o el humano tiene claridad cómo resolverlos, por un lado. Tenemos que tener una máquina que se adapte autónomamente, y por otro lado, el humano no está disponible 24/7. O sea, no está, y tampoco es omnipresente. No puedo tener profesores repartidos por todos lados, distribuidos por todos lados, porque obviamente es humanamente y desde el punto de vista de costo imposible. Entonces, obviamente ya empezamos a ver que la inteligencia artificial tiene un rol bastante relevante en lo que es en la educación, que básicamente implica interacción con instituciones de educación, interacción con estudiantes, interacción con profesores. Pero me quería centrar ahora en qué es lo que está pasando en el mundo en general cuando uno hace un pequeño doble clic en esta pequeña capacidad, pequeña y gran capacidad de que las máquinas puedan entender el entorno. Empiezan a salir varias formas o a surgir varias formas de hacerlo. Yo podría comprender tratando de inferir cosas a partir de lo que yo vi o a partir de lo que escuché, tal como ustedes están haciéndolo conmigo en este instante, me están tratando de entender. Y luego están tratando de inferir, ¿cierto? Llegar a ciertas conclusiones para posteriormente incorporarlo en su cerebro, de tal forma que ustedes se puedan adaptar y puedan aprender. Lamentablemente, este proceso de comprenderme no es automático, no lo van a hacer en un segundo y van a aprender automáticamente. Requiere tiempo, requiere ejercitación, requiere madurez. Cognitivamente hablando, eso implica que muchas veces nosotros cuando realizamos nuestras tareas, tenemos que pasar de las tareas que nosotros registramos, como una forma simple de decirlo, registramos en la memoria a corto plazo, que pase definitivamente a la memoria a largo plazo de nuestro cerebro. Y eso no es una tarea tan trivial. Entonces tenemos varias formas de cómo nosotros podríamos ver esa comprensión. Podría ser el punto de vista que yo razono, como decía, infiero o discrimino. Por ejemplo, esta cara que estoy viendo, esta imagen, ¿es la imagen de un niño que tiene un problema o que no tiene problema? Esta imagen que está viendo un vehículo no tripulado, ¿es una calle vacía o es una calle que está pasando un peatón? Entonces estamos discriminando entre diferentes alternativas. Y la última, dentro de 4 que yo logré agrupar, básicamente tiene que ver con lo que está pasando muy recientemente, a partir del 2022 aproximadamente, parece que venía de mucho antes, pero en lo práctico 2022, con todo lo que se llama la generación, la posibilidad que las máquinas inteligentes, en forma autónoma, lo que pueden hacer es tomar conocimiento de lo humano y pueden ser capaces de generar conocimiento nuevo, conocimiento sintético. Que no se malentienda nuevo en el sentido de creatividad, sino en el sentido que estoy generando datos sintéticos. A partir de una imagen o una mezcla de imagen, yo puedo generar una imagen nueva. A partir de un montón de textos, yo puedo generar un texto nuevo, y así. Y eso obviamente da origen a un montón de paradigmas. 2 paradigmas son importantes y que van a ser extremadamente relevantes en términos de educación. En lo que se llama los enfoques discriminativos, que es lo que yo decía de la inteligencia artificial, en el cual básicamente yo tengo una maquinita, llamémosla por ahora un modelo, ¿cierto? En el cual yo le puedo enseñar a discriminar. Por ejemplo, en este caso que ustedes están viendo una maquinita en la cual yo le voy a dar ejemplos de pintura, de obras de arte, y la maquinita con el tiempo tiene que aprender a discriminar autónomamente si la obra es de Da Vinci, si la obra es una pintura de Van Gogh, o lo que sea. Entonces, eso es discriminación. Y
Quizás lo que ustedes más han visto recientemente, por lo menos a partir del 2022, como decía, que viene de mucho antes, pero se hizo popular, que son lo que se llaman los modelos o la inteligencia artificial generativa, donde lo generativo viene del hecho de que la máquina es capaz de aprender de la experiencia a partir del conocimiento y generar datos sintéticos, datos nuevos. Entonces, ¿de qué se trata esto? Si fuera este un mundo de imágenes, yo podría decirle a la máquina, ¿sabes qué? Te voy a pasar un montón de imágenes, caras de personas, fotografías, que es lo que se llama datos de entrenamiento, datos que permiten enseñarle a la máquina, ¿cierto? La máquina lo que tiene que hacer a partir de esas imágenes es aprender qué es lo que caracteriza, por ejemplo, la foto de una mujer y qué es lo que caracteriza la foto de un hombre. ¿Por qué? Para posteriormente generar datos sintéticos, datos nuevos, que es lo que está a mano izquierda, inferior izquierda, ¿cierto? En el cual ustedes ven que la máquina puede generar una cara, o también podría ser un texto, como está de moda hoy en día, pero sintético, no existe, ¿ya? Es algo que inventó y que se supone que se tiene que parecer lo mejor posible a las caras reales. Aquí hay un ejemplo muy simple, ¿cierto? Y rápido que les quiero mostrar, cómo yo podría tomar imágenes reales, por ejemplo, en la fila que está arriba, ustedes ven fotos de personas, adultos y niños, y al lado izquierdo hay una, donde dice la fuente B, source B, hay una cara de una mujer, y si ustedes mezclan esa cara de una mujer en el lado izquierdo, con lo que está arriba, básicamente van generando las imágenes que están abajo. Ustedes dirán, oye, imágenes, pero son súper reales, pero no existen. Son imágenes creadas por la máquina. Básicamente es el enfoque generativo que hizo posible actualmente que tengamos aplicaciones como ChatGPT, aplicaciones para generación de imágenes como Dalí, etcétera, 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 ¿cierto? Pero en definitiva esto venía de mucho antes. ¿Qué necesita entonces la inteligencia artificial? Muy a grosso modo, no voy a entrar en detalles técnicos de esto. Si ustedes se dan cuenta, para realizar todas estas tareas en forma autónoma, como si fuera un humano o simulando un humano, que se supone que lo hacemos bien, se supone, a pesar que hay ciertas tareas que no lo hacemos tan bien, por razones que podríamos discutir después, tenemos que tener a máquinas, computadores, que para que hagan esto, sean capaces de tener varias capacidades, varias habilidades. Por ejemplo, que sean capaces de percibir lo que decían, sean capaces de ver lo que ustedes están haciendo en este momento conmigo, o escucharme, sean capaces de razonar, inferir, a partir de información que viene, y lo que yo ya sabía, cómo llego a otras conclusiones, que sean capaces de colaborar con otras máquinas para resolver problemas que son mucho más complejos y que individualmente no los puedo resolver, que sean capaces de actuar, generar acciones en forma autónoma. Si tengo un vehículo no tripulado, obviamente la acción tiene que ser autónoma, porque ya obviamente ya no estamos considerando que está el humano interviniendo. Por tanto, cuando tomo una decisión, la decisión tiene que ser accionable. Tiene que haber una acción que modifique el entorno. En este caso, el vehículo, una acción que permita avanzar, retroceder, parar, lo que sea, doblar en la esquina, lo que sea. También necesitamos máquinas que sean capaces de comprender el lenguaje en diferentes niveles, ¿cierto? Ya estamos viendo muchas aplicaciones de eso ahora, pero básicamente esto tiene muy larga data, casi 60 años, y quizás una de las más requeridas ahora y más importantes es que las máquinas sean capaces de adaptarse o aprender automáticamente. O sea, que las máquinas hagan aprendizaje en forma automática o lo que se conoce usualmente en inglés como machine learning, ¿ya? Entonces, pero ¿qué es lo que está pasando en el contexto educacional? ¿Cómo todo esto, y se ve bastante interesante, donde tenemos máquinas que nos pueden ayudar a hacer nuestro trabajo, cómo está impactando esto? Esto ya impactó unos 35 años atrás, o un poco más, donde ya venía el desarrollo de la inteligencia artificial y a muchos especialistas en el área de educación, ciencias cognitivas, psicólogos, se le ocurrió la fantástica idea que esto efectivamente podría ayudar al desarrollo y la mejora de los procesos de educación. Y fue tan relevante, fue tan importante que se creó un área nueva que se llama inteligencia artificial en la educación. No ahora, fíjense bien, más de 35 años atrás. ¿Ya? Lo que pasa es que hemos estado nosotros un poco atrasados ahora, esto está hace mucho rato dando vueltas. Y lo que yo voy a abreviar como IR, o sea, inteligencia artificial en inglés en la educación. Y la IR básicamente se propuso como un conjunto de técnicas que permiten utilizar la inteligencia artificial en el aula, en la sala de clase, pero no solamente para ayudarme a interactuar con los estudiantes, que es lo que vamos a ver más adelante, sino a gestionar la clase con los estudiantes, a gestionar el aula y, especialmente en el caso de los profesores, a reducir la carga de trabajo. Y ustedes dirán, con el fin de mejorar también la capacidad de aprendizaje del estudiante y las tareas administrativas también. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Y antes no se podía hacer? No, porque sencillamente no había esa autonomía. Hay muchas tareas que el profesor
o el profesional que sea, requiere tener autonomía para que pueda una máquina realizarla 24/7 sin intervención humana o con la mínima. Por tanto, el objetivo que se puso en este contexto la inteligencia artificial de educación, 35 años atrás o más, básicamente era bastante ambicioso. Es cómo nos puede impactar en el aula, reducir nuestra carga de trabajo y ayudarnos en nuestra administración y simultáneamente, obviamente, ayudarle en la interacción con los estudiantes para mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero quiero que hagamos un poquito de contexto. ¿Qué es lo que está pasando en general en el mundo? ¿Ya? Entonces quería hacer una rápida pasada en cuál es el contexto de la inteligencia artificial en el mundo y por qué también está impactando la educación, que es un rubro más uno lo puede ver como una industria. ¿Ya? Básicamente quería poner algunas cifras muy rápidamente para que se den cuenta de la importancia de esto. Fíjense, básicamente según varios estudios de consultora, al fin de la década, casi el 86% de las interacciones con personas, con humanos, van a estar mediadas por una máquina. No necesariamente inteligencia artificial, podría ser una máquina tradicional, pero esto quiere decir también que nos toca muy fuerte a nosotros en el área de educación, porque podría decir, entonces ya tengo tecnología que me habilita la posibilidad de que los estudiantes interactúen con aplicaciones autónomas 24/7 sin necesidad que el profesor esté al lado todo el tiempo, porque obviamente el profesor tiene limitantes. ¿Ya? Por otro lado, también lo que se prevé, y la educación no es la excepción, es que haya, como la cifra que se pone en el lado derecho, básicamente un incremento esperado de más del 60% de productividad de los trabajadores, en particular profesores. Claro, ustedes dirán, ¿por qué? Claro, tengo una herramienta que se comporta autónomamente, me puede servir para mediar con los estudiantes, me puede servir para, no sé, que me ayude a corregir los exámenes, me puede servir para gestionar mejor mi carga de trabajo. Evidentemente, eso redunda en que voy a mejorar mi productividad. Y otro tema no menor es el hecho que el mercado de la inteligencia artificial en general, en el mundo, tiene un crecimiento que básicamente ha sido exponencial en los últimos años, a diferencia de lo que pasó estos últimos 70 años, digamos. Y obviamente se prevé un crecimiento enorme, en general, en términos de la inversión en inteligencia artificial, de casi 136, casi 140 billones de dólares. Obviamente, donde eso es una tajada importante en el mundo de la educación. Entonces, no es menor, digamos, considerar esta cifra. Sigamos bajando ahora. Ahora vamos más al ámbito de la educación. ¿Qué es lo que está pasando cuando han habido encuestas, estudios de cuáles son las expectativas de los profesores en el aula en términos de tecnología? ¿Dónde podría incidir la inteligencia artificial? Se tomó una encuesta muy simple en unos 5 temas, 5 tópicos, y fíjense dónde están los más importantes, en escala de 0 a 100%, donde la gente cree que están las mayores expectativas. En usar la tecnología de inteligencia artificial para mejorar la motivación de los estudiantes. Esto es súper importante, muchas veces no hablamos de la motivación de los estudiantes y cómo usamos tecnología para eso. Y por otro lado, que parece el evidente, el que tiene más también el porcentaje es la mejora del efecto de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Ahí tenemos 2 focos donde nosotros deberíamos estar trabajando. Y por otro lado, también se les preguntó a muchos profesores de varios colegios, de diferentes países, de cuáles son los usos más probables, más frecuentes de la inteligencia artificial en la sala de clase o en el aula, en términos porcentuales. Y fíjense quién se lleva la mayor tajada. Ustedes ven la barra que está al final, en azul, la mayor tajada es en la enseñanza a través de aplicaciones móviles. O sea, todo que de tal forma que los niños se pueden llevar a la casa, que pueden interactuar con otros, colaborar con otros a través de una aplicación. Y en menor medida, ¿cierto? Conectarlo, ustedes ven la segunda barra más importante, que haya la enseñanza o entrenamiento de profesor por intermedio de la red, pero eso es secundario. Después tener clases más, o la Smart Classroom, aula inteligente que permita interconectar y operar en forma autónomamente, de tal forma, no sé, por ejemplo, de darle retroalimentación adecuada a los estudiantes, y así, tenemos un número de cosas. Pero la barra al final es bien decidora en ese sentido, qué es lo que están esperando y qué es lo que están usando más frecuentemente los profesores en el aula. Entonces, obviamente, lo interesante que está comenzando a pasar hace algún tiempo y que está cambiando, no desaparece, este es un mensaje súper importante que quiero dar, no desaparece el profesor del aula, ninguno. Yo, profesor universitario, algunos que me están escuchando son profesores de escuela o donde sea, no desaparece. Lo que cambia, como en muchas profesiones, es el rol. En vez de yo estar involucrado en todo, yo voy a ser una suerte de administrador, de mediador, en el cual tengo tecnología que me ayudan a estar 24/7, donde yo no puedo estar, obviamente, que me ayudan a reducir la carga de trabajo y a la vez me ayudan a motivar y a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. Por tanto, obviamente, todos sacamos beneficios de esto.
los estudiantes, la institución y los profesores. Por tanto, desde ese punto de vista, si uno pudiera resumirlo, uno diría lo que cambia en el rol del profesor es hacia uno más facilitador, un rol motivador o como yo le llamo un pivote del aprendizaje de la sala de clases. Tengo tecnología y la tecnología es básicamente un copiloto mío. Es un poco la idea para dónde van todas las tecnologías. ¿Qué uso le está dando en general? Yo traté de resumir, porque hay muchas cosas que están pasando en el mundo hace mucho tiempo en términos de los usos de inteligencia artificial en la educación. Y si yo pudiera resumir básicamente lo uso, hay varias posibilidades. Aquí puse al menos seis grandes grupos. Yo solamente me voy a preocupar de algunos de ellos, no nos da el tiempo. Por ejemplo, podríamos tener sistemas de inteligencia artificial que hagan de tutores virtuales, que interactúan con los estudiantes, ¿cierto? Ustedes ven el mouse por acá, lo que estoy apuntando acá. Podríamos también tener agentes pedagógicos, o sea, sistemas que autónomamente le ayuden con ciertos aspectos pedagógicos con el estudiante. Tener clases Smart Classroom y ambiente de aprendizaje inteligente en el cual tengamos todos los alumnos interconectados por aplicaciones móviles y que haya sistemas, obviamente, que van interactuando con ellos, mientras el profesor, fíjense bien, el profesor va disponiendo del currículum, va disponiendo de dónde hay que dar retroalimentación, va teniendo en tiempo real información de cómo le están yendo los estudiantes, por tanto, las máquinas, obviamente, pueden interactuar y potenciar ciertas habilidades de los estudiantes. Aprendizaje, también hay muchas componentes que tienen que ver con el aprendizaje adaptivo, en el fondo, que usualmente yo no lo puedo hacer o es extremadamente complicado, porque eso responde a la pregunta fundamental, ¿cómo yo, diablo, me adapto a todos los estilos de aprendizaje del estudiante? Prácticamente imposible. Y lo que uno hace, básicamente usa un modelo de aprendizaje que es un molde para todos, en lo tradicional, ¿cierto? En lo práctico. Pero aquí, ¿qué posibilidad se nos da? Que tengamos varias máquinas replicadas y cada una de ellas se va adaptando a los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, o al revés también, a los estilos de enseñanza del profesor. Tenemos también sistemas que permiten actualmente gestionar la escuela, por eso decíamos al principio, inteligencia artificial para la educación, no solamente la interacción de profesor con el estudiante, sino todo el ecosistema, instituciones, profesores, estudiantes y la relación que hay entre ellos. Y también algo que se ha puesto muy de moda, vamos a ver algunos ejemplos también, lo que tiene que ver con la analítica del aprendizaje. ¿Qué significa esto? En la práctica significa, voy a dar algunos ejemplos después, básicamente, ¿qué es lo que hago con toda la información que estoy generando en el aula? Más allá de la clásica, digamos. ¿Qué es lo que hago? ¿Me permite entender qué es lo que está pasando? ¿Me permite proyectar? Por ejemplo, algo muy típico actualmente, me permite predecir cuando un alumno va a desertar, que eso es súper importante, porque si me puedo adelantar, puedo generar ciertas medidas paliativas para que el estudiante le vaya mejor y obviamente no deserte de la sala de clase, o sala de clase de un colegio, o sala de clase de la universidad. ¿Cierto? El problema es exactamente el mismo de deserción, ¿cierto? Quería, por ejemplo, tomar ese ejemplo. El primero, ¿qué pasa con los tutores? Esto es algo muy clásico que lleva prácticamente más de 35 años dando vuelta. Se han desarrollado muchos tutores o profesores virtuales que básicamente interactúan autónomamente con los estudiantes. Y les quería, dentro de varios, les quería mostrar uno muy avanzado que lleva mucho tiempo dando vuelta y básicamente un sistema que se llama AutoTutor, desarrollado por los norteamericanos hace mucho tiempo atrás, y que básicamente no solamente interactúa para tutorear o para enseñarle a un estudiante, sino además lo va guiando, dándole feedback, de forma tal de no darle una respuesta a un estudiante que tiene problemas, sino ayudarlo a que el estudiante descubra la respuesta, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué consiste estos sistemas tutores inteligentes? Básicamente, son máquinas que tienen estas capacidades que habíamos hablado al principio, pueden percibir, pueden planificar y pueden actuar o planificar. Si ustedes quieren hacer la analogía con lo que hablamos al principio, razonar, ¿cierto? Hay una cierta interfaz de usuario que podría ser la interfaz que proveen aplicaciones como ChatGPT. ChatGPT no tiene absolutamente nada que ver con educación, ¿cierto? Pero podríamos usarla como interfaz con los usuarios, porque es más natural. Y lo que está de fondo en este tutor, básicamente, es lo que uno esperaría. ¿Cómo yo, diablo, interactúo con un tutor que se supone que podría ayudar como si fuera un profesor? Primero, tengo que tener un modelo del perfil del estudiante. Por tanto, necesito el modelo del estudiante, que está acá arriba, ¿cierto? ¿Cómo le suministro esa información? Y lo otro básico, el modelo curricular, la base de conocimiento. Y en base a esas dos componentes, la toma la maquinita y básicamente es capaz de interactuar. Si ustedes quieren ver cómo esto funciona... Earth moves in its orbit around the sun. Does the Earth pull equally on the sun? Explain why.
I don't know. Este es un tutor que fue desarrollado hace harto tiempo atrás, que les decía, se llama autotutor o autotutor, ¿vale? Que básicamente simula la interacción de un tutor que le enseña las leyes de la física newtoniana a un estudiante de, digamos, de una escuela o una universidad. Pero lo quiero dejar brevemente, porque el video es más largo, brevemente que escuchen un poco si alguien puede entender en inglés, porque básicamente le está enseñando, pero está usando un estilo socrático, en el cual no le da la respuesta al niño, lo que está haciendo el sistema razona, y luego trata de guiarlo para que el mismo niño descubra la respuesta. ¿Ya? O sea, en simple significa, si yo pregunto 2 más 2, el tutor no me va a decir que es 4. El tutor me va a contrapreguntar de forma que yo descubra la pregunta y entienda qué es lo que está pasando. ¿Ya? Could you at least try to give me an answer? Claro, ahí That se dio way, cuenta el estudiante we'll no have sabía. something as a Le dice, starting oiga, por place lo to menos work déme alguna from. respuesta, alguna cosa. How does Newton's third law of motion apply to this situation? Está hablando de la What? primera ley de Newton de la física. Once again, how does Voy a Newton's repetir. third law of motion apply to this situation? Does Newton's law apply to opposite forces? Yes, right? Ahí está. Y el There's tutor se queda still esperando. something ¿Por missing qué? from Porque you. dice, sí, vas bien, vas bien. Ok, pero sigue, completa porque vas bien. Aquí estamos hablando de las leyes de Newton de la física. Si alguien no entiende, no importa. Podría ser otro tópico, da lo mismo. Lo importante, lo que les quiero transmitir en este caso, este ejemplo, esta demostración, básicamente es cómo el tutor, cómo el sistema de IA lo va guiando al niño, hasta que finalmente lo incentiva y dice, hable, a ver, avance un poquitito, avance, hasta que finalmente el niño tiene la respuesta o aprende realmente por qué las leyes, que en este caso es la física, digamos, funcionan de una forma o la otra. Otra cosa interesante que está pasando en el último tiempo, quizás en los últimos 10 años, es lo que llamábamos analítica de aprendizaje. O sea, en la práctica, si yo tengo el aula, tengo la sala de clase, tengo las instituciones, se genera un montón de información de los perfiles de los estudiantes, las notas, los registros de su ubicación, qué es lo que hacen, etcétera, etcétera. ¿Cómo les saco provecho a eso? Es lo que básicamente se llama analítica de aprendizaje, que toma algunas técnicas de inteligencia artificial y algunas técnicas de análisis de datos, y lo que hace básicamente es toma toda la información que se va generando y trata de generar alguna respuesta. Por ejemplo, predecir la situación de un estudiante o agrupar comportamientos similares de tal forma de yo a lo mejor modificar mi estrategia de aprendizaje. ¿Ya? Básicamente la estrategia de aprendizaje, como habíamos ya introducido un poquito antes, la analítica de aprendizaje, básicamente uno la puede ver desde 3 perspectivas. Cómo la analítica se aplica al proceso de aprendizaje del estudiante para aprender qué está pasando, si hay algún problema. Oye, hay algún estudiante que yo prediga que va a tener algún problema, por tanto va a desertar. Hay el primer grupo de preguntas que yo puedo resolver. La analítica académica, que tiene que ver con la institución misma, a nivel local, regional, internacional, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando con la institución? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Puedo sacar algún insight, algún conocimiento nuevo de eso? Y a nivel educacional completo, yo podría tomar todos esos datos y obviamente hacer modelamiento mucho más grueso, mucho más estratégico. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, yo podría generar modelos a partir de estas máquinas, generar modelos de predicción, de tal forma de poder adelantarme de qué es lo que va a pasar después. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy simple de cómo una máquina, esos diferentes puntos básicamente representan información de estudiantes. Y la máquina básicamente lo que va haciendo automáticamente, que ustedes alcanzan a ver, es agruparlo en forma automática. ¿Ya? De tal forma que va descubriendo patrones. Dice, mire, todos estos estudiantes que usted cree que eran diferentes, en realidad no son tan diferentes. Este grupito de estudiantes que está en azul, o en rojo, o en verde. Entonces hay un patrón que los describe, y ese patrón yo se lo puedo pasar a un profesor, y le digo, ojo, ponga atención acá, porque seguramente aquí hay un patrón de comportamiento que usted debería usar para tomar alguna decisión, modificar la forma de enseñanza, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo también que desarrollamos hace muchos años atrás, en que analizamos los ensayos que escriben los estudiantes y tratamos de descubrir patrones. Y lo que puse acá básicamente es un sistema que con el tiempo va descubriendo que hay patrones similares en los escritos, en los ensayos de los estudiantes. ¿Se fijan interesante? Por ejemplo, si ustedes se fijan al principio de esta demostración, aparecían todos los puntos diferentes, ahí, de diferente color. Pero a medida que el sistema va aprendiendo, se va adaptando, ustedes se fijan ahora, va encontrando patrones, va encontrando grupos más grandes, lo que está diciendo, mire, ¿sabe, señor profesor? Hay un patrón aquí en la forma como escriben los estudiantes. Algunos son mejores, otros son peores, pero hay hartos que se parecen. ¿Ya? ¿Qué otra cosa o qué otro tipo de uso también se da en lo que el contexto de clase inteligente? Uno de tantos ejemplos de tener clases que tengan un montón de herramientas que le ayudan al profesor y que le ayudan a interactuar con los estudiantes, básicamente la evaluación. La evaluación obviamente es un cuello de botella. Entonces la pregunta que alguien se hizo mucho tiempo atrás
cómo podemos proveer de herramientas usando técnicas de inteligencia artificial que permitan, por ejemplo, evaluar automáticamente. En el caso particular de lo que yo estaba hablando antes, de los ensayos, yo podría tener herramientas de evaluación de ensayos, y eso existe hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo persigo con eso? Que básicamente, por ejemplo, yo le suministrara un montón de ensayos escritos al profesor y hubiera una herramienta de inteligencia artificial, que hay muchas dando vueltas, muchas para este propósito, que básicamente me desglosara, me dijera cuáles son las características de este ensayo, incluso qué notas le vamos a colocar a este ensayo. Lo que ustedes están viendo en la pantalla, por ejemplo, es la evaluación automática que hizo un sistema, una máquina, a partir de un ensayo que escribió un niño de una escuela preparatoria, digamos, en Estados Unidos. Nosotros también hicimos, voy a pasarlo acá en honor al tiempo, también hicimos varios experimentos, muchos años atrás, desarrollamos una tecnología para esto, después podemos dar detalles en las preguntas, y lo probamos con un montón de estudiantes de diferentes perfiles, en este caso 8 perfiles. Y lo que hicimos después, los resultados que obtuvimos con esos estudiantes, los correlacionamos, o sea, aplicamos nuestro modelo, nuestra tecnología, para evaluar ensayos automáticamente, y después los correlacionamos con lo humano. Lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento es la correlación, que se mueve entre -1 y 1, donde más cercano a 1 significa mayor correlación con lo humano, en la correlación que tiene nuestra tecnología que desarrollamos hace harto tiempo atrás con los humanos. Es bastante buena. O sea, eso significa que en este momento estaríamos en condiciones de básicamente decirle a la maquinita, yo me voy a dormir y mientras yo duermo, tú corrígeme, evalúame todos tus ensayos porque prácticamente confío en ti casi a ciegas, por no decir a ciegas. ¿Qué es lo que está pasando también en el caso de uso de la inteligencia artificial generativa, que hablábamos al principio? En el caso anterior no era IA generativa. IA generativa tiene la principal gracia o beneficio que puedo generar contenido automáticamente. Contenido como imágenes, contenido como video o contenido como texto. ¿Y cuál es la aplicación? Una de las tantas que existe para generar texto que nos puede ayudar, básicamente aplicaciones como ChatGPT. ¿Ya? Entonces aquí tenía un ejemplo, ¿cómo estoy usando esto en el plano de educación? Por ejemplo, en términos de cómo yo puedo usar esta herramienta en la sala de clase para generar sugerencias de temas. Por ejemplo, el profesor dice, pucha, no sé cómo hacer las pruebas de trigonometría en matemática. Oye, ¿podrías darme ejemplo o preguntas que yo podría hacer en un examen? Ahí está el ejemplo, ahí está la salida. Obviamente, que produce aplicaciones como ChatGPT u otra, o Bard de Google, lo que sea. Podríamos también generar explicaciones. ¿Me podría explicar a mí, para yo explicar al resto, por ejemplo, en simple, cómo utilizar los verbos en participio en una clase de español? Porque en realidad a lo mejor un estudiante no lo entiende. Entonces, esto es una herramienta a nivel de educación, o sea, un uso, perdón, que podría estar del lado del estudiante, como también, ojo con esto, del lado del profesor. Porque a lo mejor esto mismo le sirve al profesor para explicarlo más en simple, cómo podríamos hacer que el niño o el estudiante se utilice mejor, en este caso, el ejemplo, el verbo en participio. También podríamos resumir historias con estilos específicos. Yo hice la prueba aquí en Chile, le dije, ¿sabes que hay un concepto súper complejo, a lo mejor de la física, por ejemplo, que dijo Albert Einstein, pero yo quiero esto explicarlo a un niño. Entonces yo quiero que el sistema, como ChatGPT, me describa, por ejemplo, quién era Albert Einstein, o por ejemplo, qué es un concepto de la física, la matemática, no sé lo que sea, pero con un cierto estilo. Aquí en este caso le dije que hiciera como un estilo del poeta chileno Pablo Neruda. Entonces ustedes se fijan, empiezan a ver que hay un estilo de literatura interesante contando o describiendo algo de la física, digamos, un físico, en este caso Albert Einstein, ¿cierto? O también podría decirle que tome roles específicos como profesor, como estudiante. En este caso yo le dije a la máquina que simule un psicoanalista, tiene un nombre, se llama Lisa, después podemos hablar por qué se llama Lisa, eso es algo más histórico. Yo podría decirle, tome el rol de Lisa y de aquí en adelante empiece a interactuar con el niño como si fuera un psicoanalista. Yo podría decirle, de aquí en adelante, empiece a interactuar como si fuera un profesor para enseñarle a niños de 10 años. Por tanto, tiene que hacerlo de la forma más simple posible cada vez que el niño tiene algún requerimiento. ¿Ya? Pero no quería terminar hoy día sin dejar de dar algunos, en honor al tiempo, algunos aspectos que yo creo que también hay que tener cuidado y desmitificar algunas cosas. Y no sé si ustedes saben, pero hace ya 2 meses básicamente se aprobó en la Unión Europea un conjunto de regulaciones, básicamente en torno a la inteligencia artificial. Y fíjense que yo quería poner algunos ejemplos y dentro de eso, algunos de ellos nos tocan directamente en el ámbito de educación. Por ejemplo, hay muchas prohibiciones que antes de cosas que se podían hacer, algunos países lo hacen, vigilan a los niños en los colegios, tienen cámaras de vigilancia, básicamente están monitoreando día a día, segundo a segundo que lo están haciendo, pero si ustedes se fijan,
ya hay cosas que ya no se van a poder hacer según esas regulaciones. Entonces, ojo con esto, porque si bien es cierto, hemos hablado de los usos fantásticos, los beneficios que tiene la IA en la educación, sin embargo, hay que considerar ahora restricciones. Por ejemplo, fíjense que el tercer punto, ustedes lo leen, reconocimiento de emociones en el espacio de trabajo en instituciones de educación, ya uno no lo puede hacer. Eso está prohibido. Por ejemplo, yo tengo una camarita que me analice cómo se están sintiendo, una cámara de video que analice automáticamente cómo se están sintiendo los estudiantes. Ya no lo puedo hacer, ¿ya? Porque estoy en el fondo violando aspectos de privacidad y confidencialidad de información de los niños. ¿Ya? Entonces, ojo con esto, porque suena fantástico poder hacerlo, pero sin embargo ahora con la nueva regulación, por lo menos de la Unión Europea, eso está prohibido. O por ejemplo, sistemas que toman decisiones con los niños en la sala de clase y después traten de manipular su conducta o lo inciten a algo, en términos de acciones de un curso, lo que sea, un módulo, tampoco lo puedo hacer. Fíjense el penúltimo punto. Sistemas de IA que manipulen conducta humana para evitar su libre albedrío. Y fíjense que el título de esta slide es prohibiciones. No es lo que puedo hacer, sino lo que ya no podría hacer, por lo menos desde el punto de vista de estas regulaciones. Y quería ya ir terminando con una breve pasada, algunos mitos que hay y cuánto de verdad y cuánto de mentira hay en eso, digamos, especialmente que nos puede tocar en el ámbito de educación. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes mitos, y especialmente en educación, por los profesores, es que la inteligencia artificial podría dejar obsoleto el trabajo humano. La verdad, si uno mira algunos estudios de proyecciones, ustedes miran el recuadro de arriba, son las proyecciones básicamente de aquí al 2030 de habilidades humanas de los estudiantes, los niños, profesionales, y las que están abajo son habilidades que ya estarían quedando o que se requieren menos. Si ustedes miran arriba, no van a encontrar nada extraño. Si ustedes ven arriba, básicamente van a encontrar habilidades, y si uno las revisa, dice, pero si estas habilidades que siempre deberíamos haber tenido, nunca haber perdido. Fíjense, habilidades tecnológicas, habilidades sociales, emocionales, pensamiento higher thinking, o sea, pensamiento de alto nivel, habilidades de razonamiento. ¿De qué estamos hablando? O sea, nos están diciendo de aquí al 2030, con el advenimiento de la inteligencia artificial, lo que vamos a necesitar es ser más humanos. O sea, no podemos dejar de lado todas nuestras capacidades de razonamiento, análisis. ¿Y qué es lo que se usar menos? Fíjense abajo, las habilidades más básicas, las manuales, la física, la habilidad de pensamiento más básica, más primitiva, ¿cierto? Por tanto, no es tan real esto que lleguemos y perdemos todo el trabajo. No es tan real. Hay tipos de tareas y hay tipos de tareas que podemos automatizar mejor que otros. Pero también les quería mostrar, y es especialmente relevante en el ámbito de educación, por eso lo quise traer a colación, que hay una taxonomía de los niveles de aprendizaje en humanos. Esa taxonomía clásica, hay varias, pero esta es la principal, se llama la taxonomía de Bloom. Seguramente varios de ustedes la han escuchado. Una taxonomía que es jerárquica, obviamente, que divide las habilidades de pensamiento humano desde las más básicas, o sea, primitivas, hasta las más sofisticadas. Donde la más básica es la habilidad de los humanos para recordar, o incluso para comprender. Y la más sofisticada de alto nivel, que nos cuesta mucho a los humanos, requiere tiempo, ¿cierto? Es el proceso de creación, de evaluación, toma de decisiones, creación de cosas nuevas, etcétera, etcétera. ¿Dónde estamos con inteligencia artificial en este momento? Si uno lo pudiera ver desde el punto de vista cuánto de esto va a poder ser reemplazado, en realidad, más allá de lo mediático que hay en el mundo y de muchas aplicaciones que están dando vuelta, en realidad no estamos el daño y medio, de abajo para arriba. Máquinas que pueden recordar mucho, que pueden repetir como loros, pueden algo comprender, pero estamos lejos todavía de avanzar en lo siguiente. Otra cosa es que me engañen. Uno podría decir, el que me está escuchando, solamente va a decir, oye, pero yo uso aplicaciones como ChatGPT y me entiende todo. No, ChatGPT no entiende nada. Oye, pero yo le entiendo todo lo que escribe. No está entendiendo lo que está escribiendo. Lo que está haciendo me está engañando, me está haciendo creer que está entendiendo, pero lo que hace está repitiendo como loro textos, de tal forma que luzca convincente, pero en el fondo no está llegando a nivel de comprensión. Entonces ahí podemos quedar tranquilos desde ese punto de vista. Segundo, dice el segundo mito, la inteligencia artificial ya está consciente y sintiente. Esto básicamente es algo muy mediático que se generó por ahí el año 2022, ya un par de años atrás, por un ex ingeniero de Google, que después fue despedido, que básicamente dijo que había estado interactuando con una maquinita, que la estamos viendo hoy en día tipo ChatGPT, que era capaz de ser consciente y sintiente, sentía cosas y era consciente. Eso nunca fue, eso fue totalmente falso y es totalmente falso. Todavía estamos lejos, y más en el ámbito de educación, estamos muy lejos todavía de máquinas que sean totalmente conscientes y sintientes, porque para eso necesitamos avanzar un montón en ciencia y tecnología de la humanidad. Por tanto, cuando ustedes han visto esto, seguramente muchos de ustedes dudaron y dijeron, bueno, este tipo
¿Estás dando tonteras? Sí, seguramente de cuál se fumó, de cuál se tomó, porque en el fondo eso es totalmente falso. Eso fue un invento total, 300% del día. ¿Ya? El otro mito, la superinteligencia y la inteligencia artificial, incluso en educación, está cerca, ya estamos al borde del colapso del fin de la humanidad, cuando uno empieza a ver cosas como esta, que no ha pasado todavía tan frecuentemente en educación, pero sí ha pasado en otros dominios. Por ejemplo, abogados que han usado indiscriminadamente aplicaciones de inteligencia artificial, como ChatGPT, para sus propios casos legales y después se dieron cuenta, lamentablemente, que generaron información falsa, que podría estar perjudicando a los humanos en un caso judicial. Eso obviamente, no solamente en esta noticia les costó una amonestación, un reto a los abogados, sino también, fíjense bien, escuchen bien, les cobraron una multa por irresponsabilidad, porque claramente el problema no es la herramienta, el problema es el uso que se le dio a la herramienta. Entonces, hay un mundo todavía por delante, y esto no nació en el 2022, tenemos 70 años de desarrollo prácticamente de la inteligencia artificial, tenemos los 30 últimos años de desarrollo de la inteligencia artificial, en particular en la educación, y quedan muchos desafíos. Lo principal es que efectivamente, si uno puede resumir todo esto, hay múltiples beneficios de la educación desde el punto de vista de ¿para qué usa la tecnología? Para personalizar el aprendizaje, para aprender de los estudiantes en términos de esta analítica de aprendizaje, para tener retroalimentación automática, para gestionar los datos que se generan en el aula, para tomar mejores decisiones, por ejemplo, adelantarme y prever cuándo un alumno va a desertar, que básicamente este sueño dorado que tenemos en la universidad, en los colegios, etcétera, etcétera, de adelantarnos y saber cuándo un estudiante va a tener un problema. Tener tutores virtuales que interactúen 24/7 y así. Obviamente cosas que los humanos por sí solos no podemos hacer. La clave de esto, de todo, no es reemplazo. La clave de esto es colaboración humanos-máquinas, ¿ya? Y obviamente esto no es mágico, no. Ustedes si desarrollan una aplicación de inteligencia artificial en el colegio o en la universidad, no les va a resolver el problema. ¿Por qué? Porque hay que hacer muchos cambios profundos. Hay que hacer gestión de la cultura interna, gestión de las personas, cambiar el paradigma. Entonces, no es tan mágico como llegar e incorporar una buena aplicación si el resto de la gente no está, o el mundo no está socializado, el mundo no tiene los incentivos, el colegio no sabe cómo utilizar la tecnología, por tanto, hay varios desafíos desde el punto de vista de gestión también por delante. Y obviamente lo que decíamos también para no asustarlo, especialmente a aquellos que están en el mundo de educación, ¿cierto? Que obviamente, recalco esto, que los educadores tienen un rol pivote clave. ¿Por qué? Simple, porque son los que van a interactuar con las máquinas y son los que les van a dar, como está pasando actualmente, la información que requieren las máquinas para operar en ambiente educativo. O sea, información de los estudiantes, información curricular, modelos pedagógicos, modelos de enseñanza. O sea, son los humanos los que le están suministrando esa información a las máquinas. Las máquinas lo pueden hacer muy bien, calcular e inferir cosas, pero son los humanos los que finalmente van a hacer todo este proceso de razonamiento o creación, como veíamos en la taxonomía de Bloom, de alto nivel. Entonces, reitero, la clave en el mundo de educación va a seguir estando la interacción entre la máquina a través de la inteligencia artificial y las personas. Es lo que yo generalmente llamo, y mucha gente llama la otra IA, la inteligencia aumentada, humanos con máquinas. Los quiero también dejar invitados que si alguien quiere conocer más detalles de algunas tecnologías que están dando vuelta, hace poco tiempo lancé mi segundo libro, que también estaba en la bibliografía que se puso al principio. Los que están interesados pueden sacar una foto al código QR que está ahí. Este es mi segundo libro que habla de las tecnologías que están detrás de aplicaciones como ChatGPT u otros. Y a los que les puede interesar, esto está disponible en toda Latinoamérica, y en particular ese código QR, ustedes le sacan una foto ahí, ¿cierto? Los va a llevar a la librería que están disponibles en México, o sea, algunos que están conectados a México. Y si no, me envían un correo después, ¿cierto? Y yo les puedo enviar la información, o ustedes mismos lo googlean, porque está disponible en muchas partes de Latinoamérica. ¿Ya? Así que eso es lo que les quería transmitir. Hay muchos desafíos, obviamente, en la interacción de los estudiantes, los profesores y la gestión del aula. Los temas no están resueltos, pero y obviamente eso nos da paso para impulsar que necesitamos más investigación y desarrollo, necesitamos más gestión del aula, necesitamos entender las tecnologías para ver cómo estas van a impactar y no incorporar tecnología, que es lo que está pasando muchas veces, incorporar tecnología porque hay que hacerlo. Yo creo que ese es el principal cambio de mentalidad que tenemos que, digamos, al que tenemos que llegar de alguna forma.
Así que muchas gracias por haber puesto atención. Así que ahora, como estaba en las indicaciones que daba Jorge, damos paso a todas las preguntas o temas que quieran discutir que les interese. Muchas gracias a todos. Gracias, John. Excelente presentación. Realmente es para pensar todo. Es para ya después de esto trabajarlo y pensarlo y verlo nuevamente, que todos los que asistieron van a poder participar de este video. Voy a las preguntas. La primera pregunta la hace Darío Tejada, ¿sí? De República Dominicana. Dice: actualmente laboro como dinamizador TIC de un centro educativo y me gustaría escuchar, según su experiencia, cómo podría prepararme para implementar las AIED, como vos la nombraste, con los docentes en el centro educativo. Sí, primero, ¿cómo se llama? Dajiro, si no me equivoco, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Se me corrige? Dajiro, yo diría que, mira, va a resultar un poco extraño lo que te voy a decir, porque mi experiencia, yo asesoro a muchas empresas y un montón de tipos de instituciones. Yo diría que lo primero es algo mucho más básico para incorporar eso, Dajiro, que básicamente hacer toda la gestión del cambio, porque esto es un cambio tremendo. No puedes llegar y enseñar la tecnología. Yo creo que el error, incluso aquí en Chile, que se comete, de hecho, hoy día estaba conversando con alguien que está incorporando tecnología, y lo que hace, llega y empieza a enseñar tecnología a los profesores, digamos, a los estudiantes. Lo que hay que hacer es gestión del cambio. Y para eso, para que sea gestión del cambio, tienes que capacitar a la gente en los nuevos paradigmas, antes que la tecnología, en primer lugar. Y segundo lugar, lo más importante como tip, fíjate cuáles son los indicadores. ¿Qué es lo que quieres realmente hacer? Porque eso muchas veces no está tan claro. Voy a incorporar ChatGPT, ¿para qué? Ya, ¿y cómo voy a medir resultados? Es la única forma que tú hagas la gestión del cambio. Si yo quiero que el colegio vaya de un punto A a un punto B, la única forma es tener buenos indicadores y tener buenos diagnósticos de cuál es el problema actual. Puede que te vayas a encontrar con cosas medio extrañas como que actualmente pusiste tecnología, pero en realidad no había un problema tan grave. Entonces, yo creo que ahí hay que analizar cómo están dándose los procesos de enseñanza-aprendizaje actuales, no llegar y forzar la tecnología de inmediato, que es un error que se comete en forma bastante frecuente, sino analizar lo que se tiene actualmente, establecer los indicadores, educar a los profesores, que se los van a transmitir en los cambios paradigmáticos de todo esto, es lo más importante, y después, fíjate bien, después, en la segunda, tercera, cuarta derivada, recién incorpora capacitación en términos de tecnología, pero antes tiene que haber todo un cambio de mentalidad. Bien, perfecto. Jaime Andrés Vargas San Clemente nos está planteando lo siguiente. Quiero preguntarle al doctor John cómo impacta la inteligencia artificial sobre los componentes éticos y deontológicos en el ejercicio profesional. Muy buena pregunta. Te la agradezco, Jaime. Es tanto el impacto, ustedes se acuerdan, una de las últimas slides que yo puse, en tema de regulatorio, con respecto a lo que había hecho la Unión Europea, la que está más avanzada en términos de regulación de inteligencia artificial, y una de las tantos aspectos que está regulado es la ética. ¿Ya? Y obviamente lo que hay que ver ahora, tú puedes buscar, te aconsejo que googlees, porque hay ahora ciertos principios éticos establecidos. O sea, hay cosas que en un sistema educacional o lo que sea, inteligencia artificial aplicada a cualquier cosa, cosas que vas a poder hacer y cosas que no. Por ejemplo, si voy a tomar una decisión sobre, voy a predecir si va a haber deserción o no va a haber deserción, o si voy a explicarle algo A o algo B a un estudiante, ¿cómo me aseguro que el comportamiento o la forma como se diseñó la máquina o el modelo siga principios de diseño, para que la redundancia, éticos? De lo contrario, ojo con esto, va a estar penalizado. Va a estar penalizado con multa. Esto es real. Ahora, afortunadamente, esto todavía no empieza a regir. Por lo menos la Unión Europea. Latinoamérica va un poquito atrás, pero la Unión Europea tiene un plazo de aquí a 2 años, empezar a hacer cumplir todo esto. Y el tema ético van a hacerse cumplir, Jaime, principios éticos que tienen que ver con el uso que sea de beneficio para los humanos, estudiantes, profesores, en el caso de educación, ¿cierto? Segundo, otro aspecto que, digamos, que cruza con lo ético, sesgos. No puedo llegar y enseñar cosas que tienen sesgos. Confidencialidad y privacidad de información. Por ejemplo, te voy a dar un caso súper puntual que pasó y que está en el cruce de ambos, sesgos y confidencialidad y ética. La semana pasada,
en un colegio privado de acá de Santiago de Chile, sucedió algo que tuvo viralizado en todos los medios de comunicación, que básicamente alumnos hombres, estudiantes hombres de un colegio, usaron una aplicación que básicamente permite hacer caras falsas, ponerle caras que no son personas, y aplicaron esta herramienta a compañeras de ellos, que son mujeres, y les pusieron cara o cuerpo de actores o actrices de películas para adultos. Eso obviamente no puede pasar. Obviamente hay una responsabilidad, nuevamente, ética, del uso, del diseño, pero también hay principio ético, digamos, de cómo yo estoy entrenando a los estudiantes. Entonces, yo te sugiero, Jaime, que en particular mires la propuesta de la Unión Europea, porque es bastante decidora en términos de aspecto ético que van a tener que cumplir todos. Esto no solamente de educación, no está supeditado a educación, a todo en general. Y a sesgos. Fíjate bien en la ética de los sesgos, porque esos son los dos aspectos fundamentales, y quizás la privacidad de información, que toca en este ejemplo. Son dos o tres aspectos fundamentales, Jaime, que tú te deberías preocupar y leer un poco de eso, porque sí o sí hay que considerarlo en el aula, porque uno no va a poder llegar y enseñar cualquier herramienta a los estudiantes. ¿Mm? Bien, vamos a la, por lo menos, última pregunta que tengo hasta ahora. Ana Evelyn Hasil Simán nos dice, gracias por tan importante presentación. Los modelos avanzados como Finlandia, Singapur, Países Bajos, ¿cuáles son los principales usos que hacen de la inteligencia artificial? Bueno, yo asumo en el contexto de que estamos hablando de educación, ¿cierto? En general, el ámbito de educación, si yo pudiera rankear en el fondo como niveles digamos, de lo más frecuente a lo menos, básicamente son todas las aplicaciones desde el lado de los tutores virtuales. Y yo creo que ahí es donde está toda la gente dando vuelta porque usa alguna herramienta pedagógica y la integra con aplicaciones como ChatGPT, pero todo para tener tutores, o lo que se llama asistentes pedagógicos virtuales 24/7. ¿Ya? Por tanto, eso es lo que ocupa el primer lugar. El segundo lugar, básicamente, en general en el mundo, es lo que ocupa las aplicaciones para hacer análisis que hablábamos nosotros, ¿cierto? Cómo tomo decisiones en base. De hecho, es más, hay empresas que lo hacen, porque se dieron cuenta que hay un nicho súper importante en el ámbito de educación. Cómo hacemos la analítica de eso, cómo tomamos información que está generando el aula, la sala de clase, y vamos generando lo que se llama modelos que son capaces de predecir o proyectar situaciones. Eso ya se está haciendo. Yo diría que uno de los que ocupa el segundo lugar internacional. Y el tercer lugar, dentro de varios, ¿cierto? Tiene que ver con los mecanismos de evaluación automática. Claro, porque tú te darás cuenta cuando un profesor tiene una carga de trabajo extremadamente grande, obviamente no te dan las manos, no te da el tiempo para evaluar eficientemente trabajos, tareas, lo que sea. Entonces, el tercer aspecto de evaluación automática es lo que ahora está tomando un rol bastante preponderante, digamos, porque obviamente nosotros, profesores, no tenemos tiempo para revisar 10 exámenes es fácil, digamos, pero para revisar 60, 70 o más exámenes, digamos, depende de la institución, obviamente es un poquito más complicado. Yo diría que esos son los tres puntos principales internacionales, Ana, que son los más relevantes, los que más se está usando y donde, ojo, no solamente donde más está usando, donde hay más tecnologías comerciales, que es lo más interesante. O sea, ya hay provisión de muchas tecnologías que hacen todas estas cosas. Hay empresas que se manejan específicamente en aplicar analítica a la educación. Así que yo creo que si tú googleas ahí, vas a poner tutores virtuales o evaluación automática, van a encontrar, o me pueden enviar un correo o van a mi página en las redes sociales, tengo la página de la universidad obviamente, en este código QR, puse la página en mis redes sociales si alguien quiere, porque ahí constantemente estoy publicando material que les puede servir. Pero en general, si tú googleas, vas a encontrar mucha información de esto que te estoy diciendo, básicamente con respecto a su uso y dónde se está usando y cuáles son los problemas. Vamos a la última pregunta. Sí, por supuesto. Daniel González, doctor, ¿qué piensa de plagio en la investigación académica? ¿Aplica el criterio cuando se trabaja y consulta con inteligencia artificial? Wow, es una muy gran pregunta. Gracias, Daniel, por la pregunta. Sí. De hecho, mira, yo creo que en el momento actual pasa una cosa interesante, Daniel. Si tú usas una aplicación actual, por ejemplo, como ChatGPT o una herramienta que genere imágenes, como, no sé si lo han visto, Dalí u otra, imágenes o videos, etcétera, etcétera, el plagio es doble. Porque sí, efectivamente han habido plagio en investigación académica, y ya digo, voy a ir un poco más de detalle, pero ahora los que están, entre comillas,
plagiando son las herramientas. Y tenemos un problema grande, Daniel, porque los abogados, ¿cierto? Los expertos en temas regulatorios, jurídicos, están puestos locos en tratar de encontrar cuál es el punto, obviamente, que diferencia entre algo original y algo que está plagiado. Y efectivamente, ya muchos se han dado cuenta, en particular estas herramientas que generan textos, por ejemplo, como ChatGPT, o con las que generan imágenes, efectivamente hay violación de derechos de autor. Ya hay copias, ya claro, que son más sutiles, obviamente con humanos. Eso por el lado automático, por tanto, se está tratando de regular. Ahí están todos vueltos locos tratando de determinar cómo diablos controlamos eso, porque obviamente las máquinas van a estar tomando información que tiene los copyright, por ejemplo, ¿cierto? Derechos de autor de otra parte, y después de alguna forma lo están combinando y generando un contenido nuevo, incluso se puede vender. O sea, ahí hay un tema que es bastante interesante. Y en el lado de lo humano, sí, está pasando algo preocupante, está pasando algo muy preocupante, Daniel, que efectivamente se está usando muchas estas herramientas actualmente y hay que controlarlo para hacer plagios de otras cosas, los mismos humanos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Y yo creo que esto yo creo que esto, yo le voy a dar un consejo porque me ha tocado estar en otro evento y que a veces me preguntan cosas parecidas. Cuando uno usa este tipo de cosas, el plagio, en general con este tipo de herramientas, el plagio hecho por lo humano, me refiero, ¿cierto? Cuando tú dices investigación académica, es algo súper puntual en investigación científica, pero también uno lo puede llevar a lo que hace un estudiante que usa una herramienta y plagia cosas de otro lado. O sea, es un concepto bastante amplio. Y lo que ha pasado, la verdad, con la tecnología actual, que seguramente va a ir mejorando, en el ámbito de educación, uno se da cuenta de inmediato cuando hay algo que no es original. Porque cuando uno ya empieza a darse cuenta cuál es la lógica de esta herramienta y cómo generan contenido, ya lo empieza a identificar, porque siguen un patrón. No sé, ustedes digamos, lo han visto, pero ustedes, pues, yo creo que les puedo poner un contenido ChatGPT y se van a fijar en ciertas partes de la conclusión que efectivamente es artificial y está copiado de algún lado, pero no es real, no es original. ¿Te fijas? Entonces, desde el punto de vista de los estudiantes más pequeños, yo creo que eso es fácil de detectar actualmente porque son estilos de escritura o cómo se disponen las imágenes, si estoy copiando imágenes, que son bastante característicos. En otros casos, obviamente, son bastante más sofisticados de detectar y para eso se requieren nuevas tecnologías para detección, que es algo que no teníamos, herramientas que te ayuden a detectar contenido que es falso, ya que no es tan trivial. Pero como te digo, en el caso de investigación académica sí se está dando un poco, lamentablemente, Daniel, y de hecho, te puedo dar un ejemplo concreto que hace un poquito más de un mes, puede ser, lo puedes googlear por ahí, se descubrió, a ver, para contextualizar a todos que a lo mejor no están en el ámbito académico, uno de los principales resultados que se espera cuando uno hace investigación científica y tecnológica es generar artículos científicos, que se llama papers. Y los papers pasan por todo un proceso de referato, o sea, evaluación de pares. ¿Y qué se descubrió hace más de un mes y tanto? Que mucha de esa información incluso había sido evaluada y aceptada para ser publicada en revistas súper importantes del mundo, no solamente habían sido plagiados, sino que el descaro fue absoluto porque se identificaba claramente la parte de los artículos donde habían usado ChatGPT. Incluso es más, el mismo chat es tan así que el texto que le genera ChatGPT, ni siquiera los autores lo revisaron, lo pusieron tal cual en los artículos, y obviamente uno cuando los lee se da cuenta inmediato que fue un plagio. Y que incluso dice que está hecho por ChatGPT, entonces ni siquiera se dieron trabajo de cambiarlo. Entonces eso lamentablemente se está dando. Ahora, eso es fácil, eso no tiene que ir por el lado legal, Daniel, porque el ámbito científico se castiga y tú pasas a la lista negra. Pero en los ámbitos de uso normal, que no sean de investigación, y ahí la cosa es más complicada porque tiene que haber regulaciones. Y para eso nuevamente reitero que sería interesante que vean un documento que está disponible públicamente, las regulaciones en términos de la Unión Europea, que sacó hace 2 meses atrás, muy fresca, donde también se hace mención al tema de los copyrights, o sea, de los derechos de autor también. Entonces yo creo que sería súper interesante que lo puedas ver. Te da bastantes luces hacia dónde van las regulaciones y qué es lo que está prohibido. Bien, gracias. Yo voy a pasar ahora, por favor, si dejas de compartir, así puedo compartir. Por supuesto, dame un segundo aquí. No te acá. Ahí sí, ahora sí. Ok. Ahora Bien. sí. Voy un poco ahora a referenciar todo lo que tiene que ver con el certificado de participación. El costo del certificado de participación son $10. Los estudiantes WIC de doctorados premium tienen un 100% de bonificación.
Los estudiantes WIC, doctorados plus, maestría y licenciatura tienen un 50% de bonificación. Los miembros y aliados de universidades aliadas de la red Alumni Futuro Value Global también tienen un 50% de bonificación. Para poder tener el certificado, en 24 horas ustedes van a recibir un correo con un enlace a todos los participantes para llenar sus datos y gestionar su certificado. Una vez llenado su dato del enlace, dentro de los 5 días hábiles les llegará un certificado digital con la grabación del video de la conferencia. Cualquier tema, ahí tienen el teléfono y el email de la coordinadora de Red Alumni, licenciada Jimena Molina. Tengo muy buenas noticias y quédense hasta el final porque tenemos algo muy interesante que tiene que ver con la conferencia de hoy, que es digamos, vamos a hacer la apertura de un curso intensivo de Future Thinking, de pensamiento de futuro. Si a alguno de ustedes les interesa pertenecer a una comunidad de futuro, estamos abriendo prácticamente en el mes de agosto un curso intensivo de Future Thinking. Es un curso que está de alguna manera elaborado y autorizado y creado también con la Red Latinoamericana de Futuros, y lo va a estar dando el Laboratorio Futuro y la empresa BigHuman. Digamos, este curso es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo estuvimos viendo recién con John cuando hablaba sobre esa pirámide de Maslow, ¿sí? Pero digamos del aprendizaje. Este curso prácticamente le va a dar las herramientas para ser un co-creador de futuro, es decir, pensar, imaginar y co-crear futuros, que esto va a ser muy importante y es una de las grandes habilidades que van a ser muy importantes y que hoy ya es una necesidad, esto en el sentido de que prácticamente hasta ahora el futuro nos pasa por arriba con tsunamis. Ahora, ¿cómo tenemos que co-crear? ¿Cómo desarrollamos los escenarios futuros para traerlos a este presente, para desarrollar los mejores caminos para poder co-crear objetos, servicios, es decir, y de alguna manera determinar cosas tan importantes como cuáles van a ser las profesiones del futuro? Es decir, dentro de la red Alumni, digamos, la misión de la red Alumni es de, digamos, prácticamente entrenarlos en habilidades emergentes que les vaya a servir para poder enfrentar las profesiones del futuro, que no tiene nada que ver con las habilidades que hoy las universidades se están preparando. Y esto no tiene nada que ver con el conocimiento, sino tiene que ver con el entrenamiento. Es decir, lo que hoy vimos, la charla del doctor Atkinson, es una claridad. Es decir, la tecnología está. Es decir, ya no tenemos que saber todas las respuestas, tenemos que saber hacer bien las preguntas para obtener esas respuestas. Bueno, en el caso de este curso intensivo son 7 sesiones. Ahí tienen un código QR. Ahí pueden dejar un mensaje para poder comunicarme con ustedes y darle toda la información sobre este curso de Future Thinking. Así que bueno, llegando al final, John, las últimas palabras para despedirte. Gracias Jorge. No, a mí no me queda más que agradecer a todos y que hayan tenido la paciencia ahí de estar todavía conectados hasta esta hora, que aquí en Chile es un poquito más tarde, aquí son las 9:20. En México por lo menos, no sé, en otros países, de que tienen 2 horas antes, así que les agradezco todo y los dejo invitados a que sigamos interactuando. Ahí les dejé en la slide, no sé si alcanzaban a verme, el código QR y podemos estar conectados por las redes sociales. En todo caso, cualquier cosa, si alguien quiere conectarme, yo encantado de responder dudas, ¿cierto? Y puedo interactuar. Me googlean y van a encontrar mi nombre y mi ubicación en Chile, así que soy fácilmente encontrable. Así que gracias a todos y bienvenidos. Gracias, John. Bueno, y gracias a todos por estar hasta este momento. Digamos, cuando estoy cerrando esta actividad, prácticamente se va a abrir una encuesta de satisfacción para que ustedes puedan apoyarnos, ayudarnos en el sentido de qué es lo que tenemos que mejorar, qué ustedes desearían que hagamos un cambio,
qué sugerencias tienen. Para nosotros es muy, muy, muy importante eso, que nos ayudó durante todos estos 2 años a poder crecer y entender cuáles son las necesidades de las personas que están en alguna manera en esta red. Así que muy buenas noches, y quiero cerrar como me encanta cerrar siempre. Lo importante es que sean felices en su vida. Así que muy buenas noches, John. Ya dejo de compartir y cerramos.